y hoy toca hablar de la demolición de ese régimen, la transición. Un periodo, como he dicho, presidido por la mentira, la deslealtad y la traición, que supuso la desarticulación de un régimen profundamente católico que había salvado a España después de una guerra muy dura y que había hecho frente y que había solucionado o había hecho todo lo posible por solucionar aquellos tres problemas grandes de los que hablaba José Antonio, que eran los que afectaban a España y la estaban destruyendo: el problema del separatismo, el problema de los partidos políticos y de la lucha de clases. Hoy estos tres problemas han vuelto, triunfan. Las luchas ya no son de clases, pero sí son de sexos, son del hombre contra el clima. Digamos, estos tres problemas que en los años 30 ya se denunciaban, desde la llegada y la aprobación de la Constitución del 78, han vuelto a reinar. Hoy queremos, pues eso, desmontar el mito de la transición. Creemos que es un deber porque es además algo que muy pocos dicen y de lo que muy pocos hablan, y cada vez hay que darle más y más y más y más voz a desmentir este mito, que no fue ejemplar, un periodo no fue ejemplar, un periodo que no fue pacífico y que no fue, como tanto se repite, de la ley a la ley, sino que la ilegalidad presidió todo ese proceso. Además, habrán visto en el programa del Congreso, se va a hablar de la triple transición. Hoy Fernando empezará con la transición política, que es sin duda la más conocida, pero hubo dos transiciones, una previa y otra posterior, como son la transición eclesiástica y la transición castrense. Es decir, no hubo solo cambios de chaqueta, sino también hubo cambios de sotana y de uniforme. Entonces, sin más, les recomiendo 3 libros para empezar. El primero, como no podía ser de otra manera, de Fernando Paz, del autor de este libro, Despierta, que empieza el Congreso, Despierta, cómo las élites están controlando el mundo. En segundo lugar, el precio de las autonomías. Es un tema que hoy se tocará de refilón, no hay una conferencia concreta sobre ello, pero que es una cuestión fundamental. Y en tercer lugar, Santiago Izarra, España. Vemos que la transición y el régimen del 68 ha destruido España, los enemigos de España campan a sus anchas. Nosotros queremos imitar al apóstol Santiago, nuestro patrón, y de la mano de Ramiro de Maeztu podrán tener las herramientas necesarias para ello. Si quieren para ayudarnos a cubrir los gastos a la salida, pueden dejar algún donativo a lo largo de todo el día. Así que bueno, a Fernando Paz no hace falta presentarle porque es un asiduo, y con un fuerte aplauso para no quitarle más tiempo tiene la palabra. Vamos a hablar de la transición, y vamos a hablar de la transición, como ha expresado Asís, y tratando de definir primero qué es la transición y a qué llamamos transición, porque, bueno, tendríamos que empezar por ahí y luego por acotarla temporalmente, que, bueno, pues que es otra cosa polémica y dudosa. En fin, empezamos diciendo que llamamos transición a la traslación a la política de un fenómeno que se había operado con anterioridad en otros terrenos. Porque había habido una transición económica, había habido una transición social y una transición cultural. Nos han contado una historia de la transición al respecto de la cual es la transición la que impulsa unos determinados cambios, y lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Los cambios son previos a la transición. La transición se pudo hacer, la transición se hizo, cualquier cosa que sea la transición, pero se hizo precisamente porque se podía hacer, porque había habido unos cambios previos. Y esos cambios prepararon el camino a la posterior, como digo, transición política. De una forma muy evidente, durante la segunda mitad del franquismo, España ya se había convertido en un país homologable a la mayor parte de los países europeos y sobre todo a los países del sur de Europa. España reunía las mismas características que esos países del sur de Europa, con excepción del sistema político. Había, pues, digamos, un salto entre el desarrollo económico y social y el desarrollo político en comparación con lo que estaba pasando en otros países de Europa. De tal manera que la transición, podemos decir, que es pues la adecuación a términos políticos de una transformación que ya había tenido lugar con antelación. Si tenemos esto en cuenta, podríamos sacar también una conclusión, en fin, tanto debatible, que sería pues que la transición era inevitable, y que esto es algo que el propio Franco
habría suscrito, ¿no? Por cuanto en más de una ocasión Franco dijo que no era concebible el franquismo sin Franco y que, como dejó dicho en un par de ocasiones por lo menos, sabía que España iba a terminar pues, en algo parecido a una democracia al estilo occidental. Bien, es verdad que no necesariamente tenía que haber terminado como terminó, es decir, en este régimen en concreto, ¿no? Que a su vez es una deformación grotesca de lo que se suponía iba a ser una transición política. Una gran parte del franquismo sociológico, no hablo ya de la clase política, apoyó de una forma muy contundente y muy expresa esa transformación, de hecho votando en diciembre del 76 la ley de reforma política. Sin el apoyo mayoritario de esa parte del pueblo español, que era inequívocamente franquista, sin ese apoyo mayoritario no hubiera sido posible ningún tipo de cambio. Por tanto, es evidente que había un acuerdo de la población con el poder, entre otras cosas porque quien proponía esa transición era el propio franquismo. Y eso no se nos puede olvidar nunca, ¿no? Y si entendemos por transición ese proceso, pues tendremos que establecer cuáles son sus límites temporales. Uno, el límite por abajo, el límite del comienzo cronológico, y otro, el límite por arriba, lo que podemos considerar el final de la transición. Es muy difícil y se pueden establecer esos límites de comienzo y de final de muchas maneras. Se puede establecer, como se hace en ocasiones, con la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey, en su comienzo, y se puede considerar el final. Hay quien lo lleva a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, hay quien lo lleva a la llegada de Felipe González al gobierno en octubre del 82. Y nosotros, para los efectos, lo que nos pueda servir, pues yo creo que podemos establecerlo en dos hechos y no de forma, digamos, aleatoria o caprichosa, en dos hechos que tienen fuertes vínculos, como son el asesinato de Carrero y el 23 de febrero, ¿no? Que tienen sus antecedentes, sin duda, y que tienen sus consecuentes, pero que creo que es lo que nos puede marcar esos 8 años, lo que nos puede marcar realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de la transición. Y esos dos hechos, el asesinato de Carrero y el 23 de febrero, están vinculados, no por casualidad, por su condición, solo por su condición violenta, que también, sino que más allá de esa condición tienen un vínculo común, como decíamos, y es que el protagonista del asesinato de Carrero y del 23 de febrero es el mismo. Tendremos ocasión de hablar de este asunto porque al final es la clave de este proceso, ¿no? Bien, podemos establecer los principales hitos de la transición. Vamos a hablar de esto antes de enfocar la parte final, que es acerca del protagonismo, precisamente de la transición al que yo me refería hace un momento. Y el primero, pues habría que decir que es la elección de Carrero como presidente de gobierno por parte de Franco en junio de 1973. Recordemos que Carrero era el primer presidente de gobierno desde que Franco fue elegido en septiembre del 36 por sus compañeros en plena guerra, ¿no? De Carrero la verdad es que la imagen que hay, podemos decir a un nivel popular, no se corresponde exactamente con lo que Carrero era. Carrero era monárquico y era partidario de Juan Carlos, no era bien visto ni por los falangistas ni por otras familias del régimen, pero mantenía una línea política de defensa de la soberanía nacional y de lealtad a los principios del 18 de julio y a la figura de Franco. Desde luego eso nadie lo cuestionaba, era visto como un segundo Franco, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el nombramiento de Carrero tiene relación con la transición fundamentalmente por lo que hace al hecho de que era la persona que había de tutelar al rey mientras el régimen se mantuviera en pie. Y aquí habría que hacer una distinción entre el Carrero que debía tutelar al rey mientras existiera el franquismo y el Carrero posterior a la muerte de Franco. Carrero inédito, evidentemente, por su asesinato 2 años antes, pero que se hubiera visto obligado a desempeñar un papel distinto y diferente y ya no de tutor de la monarquía. De hecho, pocos dudaban de que una vez muerto el caudillo, Juan Carlos se desharía de Carrero, y este es un asunto importante relacionado con su asesinato. De hecho, el propio Juan Carlos lo expresó así en más de una ocasión, y Carrero era consciente también de que las probabilidades de la evolución política estaban contra él. No ha faltado quien ha especulado con el hecho de que Carrero, de no haber sido asesinado,
hubiera impedido la deriva posterior del franquismo hacia la democracia, a través del proceso de transición. Pero yo, sinceramente, creo que esta especulación carece de base. Entre otras cosas, primero porque no era lo que se esperaba de Carrero cuando fue designado, y además porque los militares franquistas eran muy obedientes y no se sublevaban, dimitían, como luego demostró la historia, ¿no? Una de las cosas que aporta Franco en su relación al ejército, o que ha aportado el franquismo en su relación con el ejército, es que el ejército durante el franquismo fue definitivamente domado. Y en los primeros años del régimen eso era particularmente visible, en cuanto a que todavía seguía siendo un ejército, podemos decir así, levantisco, llamado a desempeñar una función política, lo cual venía avalado por toda la historia del siglo XIX español, los levantamientos, los pronunciamientos, e incluso el de 1923 de Primo de Rivera. Bueno, el franquismo había, entre comillas, civilizado al ejército, por decirlo así, lo había integrado a una vida civil que discurría con mucha mayor tranquilidad, y desde luego hay un ejército antes y después de Franco, y sobre todo, bueno, después y antes del 23 de febrero. El asesinato de Carrero, que sería el segundo hito de la transición, en fin, es un hecho muy controvertido y es un episodio en el que sigue habiendo zonas oscuras. Pero a estas alturas, en mi opinión, hay una serie de hechos, y tenemos que pararnos un poquito aquí porque creo que es un factor esencial en la transición, hay una serie de hechos más allá de toda duda en cuanto al asesinato de Carrero. El primer hecho es que los ejecutores materiales, eso es indiscutible, fueron miembros de un comando de ETA. El segundo hecho, que creo que también es indiscutible, es que contaron con la protección activa de altas esferas de la seguridad nacional. Lo tercero es que la embajada americana formaba parte del magnicidio y que probablemente este fue decidido o contó, en cualquier caso, con la aprobación de Washington. Lo cuarto es que los impulsores y perpetradores del crimen trataban de dar un giro político a España fundamentalmente con un objetivo, y era acelerar sustancialmente el proceso de transición a un sistema democrático, o a lo que llaman un sistema democrático. Y lo quinto es que, a partir del asesinato de Carrero, el régimen se desmoronó. El tercer punto, el tercer hito de la transición es el nombramiento de Carlos Arias Navarro, un hecho verdaderamente sorprendente, por cuanto era el responsable de la seguridad del almirante, siendo como era ministro de Gobernación. Todo apuntaba a que Arias debería salir del gobierno y ser una de estas personas, pues, de las que 25 años después se hacía un programa que fue ¿no?, por su responsabilidad en este asunto. Sorprendentemente, Carrero es nombrado presidente de gobierno, sucesor, por tanto, del asesinado. Carrero gozaba de la protección de elementos en el Pardo, y de algún modo lograron torcer la voluntad de Franco de nombrar a otra persona, como era su propósito originario, Pedro Nieto Antúnez, que era un hombre de la confianza personal de Franco, en fin, y que además, incluso anecdóticamente, pero bueno, era marino, que era algo que a Franco le atraía enormemente, como el propio Carrero, del que además Nieto Antúnez había sido amigo. El nombramiento de Arias Navarro fue la mejor muestra de que la voluntad de Franco ya no era la de antes. Arias comienza a gobernar en enero, y al principio, bueno, era un hombre que no estaba destinado, ni estaba realmente preparado para esa función, y al principio pues tuvo una actitud ambigua ante los acontecimientos, no sabía muy bien cómo obrar, maniobró en el sentido de un cierto aperturismo, lo que se conoció como el espíritu del 12 de febrero, por un discurso que pronunció, obviamente, esa fecha del año 74 en las Cortes, en el que anunció, que se permitiría la creación de asociaciones dentro del marco del movimiento nacional. Y algunas otras medidas, como que los alcaldes fueran elegidos, los altos funcionarios representativos, de intereses sobre todo de carácter regional o local, un tercio de las Cortes saldría de las elecciones, y también aumentar el poder de los sindicatos verticales, lo cual era muy significativo en aquel momento porque los sindicatos estaban muy penetrados de la oposición, de la única oposición real que había, que era la del Partido Comunista, y sobre todo a través de comisiones obreras, ¿no? Mientras eso sucedía, desde el Ministerio de Información, Pío Cabanillas
permitía la existencia de medios de comunicación absolutamente contrarios al régimen, que esto es una cosa sobre la que se suele pasar como por encima, pero se permitió la existencia de publicaciones abiertamente antirrégimen, abiertamente antifranquistas, ¿no? Algunas incluso de confesa orientación socialista. En fin, todos esos pasos adelante, desde el punto de vista de los que querían la transformación democrática, fueron frustrados en gran parte por algunos graves incidentes que tuvieron inmediatamente después lugar con la Iglesia. Y recordemos aquí que la Iglesia se empezó a mostrar, sobre todo después del Concilio Vaticano II, pero en estos años de una forma más acusada, como, bueno, más o menos enemiga del régimen, ¿no? Cuando la Iglesia había sido salvada literalmente por Franco de la aniquilación, había sido salvada del exterminio y había vivido después, los años 40 y 50 sobre todo, una auténtica edad de plata, ¿no? La Iglesia española durante ese tiempo. Y ahora trataba de desmarcarse del régimen y de poner distancia, ¿no? Y ahí es cuando se produce la polémica famosa en su tiempo, en fin, que sacudió a la sociedad española, en fin, con Monseñor Añoveros, de la cual el régimen, la verdad es que salió también tocado. Entre otras cosas porque el régimen era confesionalmente católico y, lógicamente, cuando la Iglesia se desmarcaba de esa posición, pues dejaba al régimen sin una base en la que sustentarse. Además, también por esas fechas se produce la ejecución de Heinz Hertz y de Puig Antich, del cual se ha hecho una película recientemente, pues, glosando su heroísmo, cuando eran dos asesinos de un policía y de un guardia civil. Y eso produjo una serie de protestas internacionales muy fuertes en las que, pese a estar promovidas por la izquierda y por significados, elementos públicamente de carácter masónico, también se sumó a ellas el Vaticano. En fin, entre abril y julio de ese año pues, se produce la caída de los regímenes de Portugal, de Grecia, se acentúa el aislamiento del régimen y, mientras tanto, surge una respuesta a esa situación que es lo que llamamos, o lo que se dio en llamar, y ha quedado en expresión para la historia, como el búnker, a partir de un artículo público de José Antonio Girón de Velasco, que se conoció como el Gironazo, y en torno al cual pues, se agruparon una serie de personalidades del régimen fieles al espíritu del 18 de julio, pues, el propio Girón, como hemos dicho, Blas Piñar, Iniesta Cano, Utrera Molina, y bueno, eran gente que tenía entonces verdadera fuerza política y hicieron presión para que Franco tomara cartas en el asunto y sobre todo tomara conciencia del significado de muchas de las cosas que estaban pasando, porque Franco ya estaba psicológicamente considerablemente aislado. Muchas de las cosas que pasaban entonces, bueno, pues Franco no era plenamente consciente de ello, las conocía de un modo muy general, ¿no? Y parece ser que el propio Franco fue quien sugirió a Arias que diera marcha atrás. En la intención de Franco estaba ese dar marcha atrás, por supuesto por razones de convicción personal, pero sobre todo por una cuestión muy concreta que Franco le había verbalizado al propio Juan Carlos, y es que cuando en conversación con el futuro monarca pues, le sugería que el régimen se fuese abriendo, Franco le dijo a Juan Carlos que ese era un asunto que tendría que llevar a cabo él, porque si él le ganaba a Juan Carlos esa guerra, ¿cuál sería la legitimidad de la futura monarquía? La futura monarquía se la tenía que ganar por ese camino, ¿no? Tenía que ganarse de ese modo el derecho a ser monarca. Y ese era, con toda seguridad, el propósito último de Franco. Para el verano del 74 parecía que el búnker le había ganado el pulso al aperturismo, y el propio Arias, en un discurso que tuvo lugar en Barcelona, si no recuerdo mal, en el mes de julio, se retractó de parte de las cosas que había venido diciendo durante todo ese tiempo, ¿no? Para colmo, en septiembre se produjo el asesinato, el crimen de la cafetería Rolando, ¿no?, que terminó de empujar a Arias a una posición, digamos, de rectificación completa de sus primeras posiciones más aperturistas. El cuarto punto, el cuarto hito de la transición es la crisis del Sáhara, y este es un punto particularmente importante. El otro son un poco avatares políticos, pero este punto refleja mejor que nada cuál sería la naturaleza última del proceso de transición. La situación terminal del régimen, porque esa era la situación en ese momento, y además, lógicamente, la aventura del régimen se ligaba a la situación personal de Franco, y viendo, bueno, pues lo que sucedió
desde lo que venía sucediendo en términos de lo que se llamaba el hecho biológico, la muerte final de Franco, la muerte de Franco, desde 1973, agudizado a lo largo del 74 y, por supuesto, del 75, pues llevaba a considerar que el régimen duraría lo que durase Franco. Y eso era algo que estaba en el ánimo de todos. Ni con Franco se podrían llevar a cabo renuncias sustanciales del régimen, ni después de Franco se mantendría el régimen, al menos como había sido, desde luego, conocido. Y eso, esa situación, esa vinculación entre la situación de Franco, la situación personal y la suerte del régimen, al estar en su tramo final, pues despertó la ambición de Hassan II, que quería anexionarse el Sáhara español. Para colmo, comenzaron en el año 73, pero se hicieron más frecuentes el 74, los atentados del Frente Polisario, que con muy escasa visión política, hasta el punto de que hay quien ha hablado de que pudo estar manejado por el propio Marruecos. El Frente Polisario, en cualquier caso, empezó a cometer atentados contra España, cuando España era el garante del proceso por el cual el Sáhara se hubiera constituido en un Estado independiente. Y esos atentados, lógicamente, perjudicaron la propia causa que decían defender. España se había comprometido a convocar un referéndum en el cual lo que se iba a hacer era tutelar un proceso de autodeterminación de acuerdo a Naciones Unidas para que los saharauis pudieran ser independientes y evitar de esa manera también pues, el que pasaran a formar parte de Marruecos, ¿no? Se había planteado comenzar un proceso de entrega a las autoridades saharauis, como digo, de la mano de Naciones Unidas. Esto lo quería evitar Marruecos. Marruecos quería evitar todo lo que fuera una expresión soberana de los saharauis acerca de su futuro. Pues sabían que la población, bajo ningún concepto, quería ser marroquí. Marruecos, ni qué decir tiene, contaba con la protección de los Estados Unidos, a los que convenía que España saliera del norte de África, tal y como los norteamericanos expresaron en varias ocasiones y de forma un tanto imprudente el propio Kissinger al presidente argelino Boumediene. Washington apoyaba a Marruecos y sigue haciéndolo, en primer lugar, por su enemistad con Argelia, por entonces aliado de la Unión Soviética, en segundo lugar, por el ascendente marroquí con el mundo árabe, y en tercero, y no se nos puede olvidar porque sigue siendo un factor importante a día de hoy, por la cooperación que Rabat había prestado a Israel de cara a otros países del mundo árabe, una cooperación secreta, pero muy efectiva. Así que fue de Kissinger de quien partió la idea de la Marcha Verde, una operación que comienza el 6 de noviembre, de acuerdo también con los sectores pro-marroquíes del gobierno español. El Ministerio de Exteriores español, mientras tanto, que no formaba parte de ese grupo de presión pro-marroquí dentro del gobierno español, consiguió que el Consejo de Seguridad de la ONU condenase la Marcha Verde y, a partir de ese momento, el Frente Polisario ya se avino a coordinarse con España para impulsar el proceso. Como, entre tanto, mientras había una diplomacia, que era la diplomacia de Naciones Unidas, que sostenía España, que se había sumado tardíamente, pero bueno, se había sumado finalmente el Polisario, digamos que impulsaba el proceso en un determinado sentido, que era el que he comentado antes, de poner el Sáhara en manos de los saharauis. Mientras tanto, Marruecos desplegaba una diplomacia en paralelo junto a Estados Unidos. Evidentemente, sin Estados Unidos nada de esto se hubiera podido hacer, es evidente. Y esa democracia paralela tuvo su cara más desagradable, más fea, cuando desembocó en los Acuerdos de Madrid, firmados en secreto el 14 de noviembre de 1975, mientras Franco agonizaba, a instancias de Juan Carlos de Borbón, quien ocupaba por entonces, con carácter interino, la jefatura del Estado, ya a la espera del fallecimiento de Franco. Los Acuerdos de Madrid se caracterizaban por una cosa fundamental, que era ignorar las resoluciones de la ONU, porque hay determinados estados sobre el planeta Tierra a los que no afectan las resoluciones de la ONU. A otros hay que imponérselas a sangre y fuego, porque parece que son la palabra de Dios revelada. Pero hay países, hay estados en nuestro mundo a los cuales no afectan las resoluciones de la ONU.
Bien, pues los acuerdos de Madrid ignoraron olímpicamente esas resoluciones de la ONU y cedían el Sáhara gratuitamente para el reparto entre Marruecos y Mauritania, pese a que la ONU expresamente les había denegado todo derecho. Además, los saharauis, de forma muy simpática, estos acuerdos de Madrid preveían la participación de los saharauis en el proceso, sí, pero no del pueblo saharaui, sino de la asamblea, de la llamada de la asamblea de notables de los saharauis, que estaba convenientemente manejada, era mucho más fácil de manejar, y sobre todo porque era una asamblea que era muy cercana a España y quien la manejaba a partir de aquel momento, puesto que se convertía en el jefe del Estado, era Juan Carlos. Y Juan Carlos estaba en la traición a los saharauis, entre otras traiciones. Bueno, mientras Juan Carlos se comprometía a que España abandonase el Sáhara para el 28 de febrero del 76, a lo más tardar, a los militares les prometía lo contrario, a los militares españoles. Y así, pues Juan Carlos inició su brillante reinado con la triple traición a España, al ejército y al Sáhara. El quinto punto, el quinto hito de la transición es la ley de reforma política. Como sabemos, para esta época, para finales del 75, la enfermedad de Franco, que fue prolongada y que, bueno, hay veces que parecía que el hombre se moría y que no salía de esa, y salía, y una vez, y otra, ¿no? Pero ya muy a finales del mes de octubre, comienzos de noviembre, ya era seguro que podía durar lo que durase aquel tramo final, pero iba a ser efectivamente el final. Durante los últimos años del régimen, en particular desde la muerte de Carrero, buena parte de la clase política se había estado recolocando de cara a la nueva situación. Por supuesto, había un grupo y había un núcleo de gente que no, pero había una gran parte de lo que era la clase política, lo que podemos llamar la clase política abiertamente, porque son una clase, se estaba recolocando de cara a la nueva situación, como digo, y por supuesto, al frente de ellos se hallaba el que iba a ser nuevo monarca. El rey tuvo por objetivo primero consolidar su posición, básicamente eso era lo que le importaba, para lo cual contó con el apoyo de Washington y, como es natural, pues a cambio de halo. Eso no es gratuito. El plan era el de reformar las instituciones, como se ha dicho, transformando el sistema de la ley a la ley, significase esto lo que significase, pero en cualquier caso cuajó en una afortunada fórmula de Torcuato Fernández Miranda, que fue el verdadero piloto de la transición, sobre todo en aquellos primeros tiempos, y en definitiva, pues de lo que sería luego todo el proceso de transición. Se trataba, al tiempo que se acometían los cambios necesarios, de dar una apariencia de continuidad al proceso. Así que lo que hizo Juan Carlos fue ratificar a Arias Navarro como presidente de gobierno en diciembre del 75, sobre todo para no alarmar a los sectores menos aperturistas, digamos, y al ejército, ¿no? Pero al mismo tiempo, el 6 de diciembre, se llevó a cabo una reforma del Consejo de Ministros por la que solo siguieron, en teoría era el mismo Consejo de Ministros, pero en realidad solo siguieron 3 de sus componentes, al tiempo que se le añadieron las figuras de Fraga, de Areilza y de Garrigues. Es importante porque por entonces lo que parecía es que Fraga y Areilza iban a ser el uno o el otro, con toda probabilidad, los presidentes de gobierno del proceso de transición. En realidad, nada más lejos de la verdad, pero aquellos dos personajes, Fraga y Areilza, pues lo llegaron a creer, ¿no? Fraga durante un tiempo llegó a estar seguro, el rey no soportaba a Fraga, decía que, bueno, primero por una cuestión generacional, que para el rey era muy importante, y luego porque decía que Fraga hablaba más que él. Pues era un criterio para Juan Carlos, y por tanto, pues Fraga se lo quitaron de en medio. Con Areilza pasó algo bastante rocambolesco, hubo una serie de intrigas, en fin, muy novelescas, que culminaron con la oportuna aparición de unas fotografías en las que Areilza pues, estaba con una señora, al parecer, de muy buen ver, y además las fotografías pues, eran bastante comprometedoras. En aquella época, cuando pasaban estas cosas, pues se recibía la reprobación social, ¿no? O sea, no te daban un programa de televisión, como ahora. Es un poco diferente. Entonces, Areilza pues, dejó de contar también, ¿no?
Con la muerte de Franco fue cuando la oposición comenzó verdaderamente a movilizarse, se dispararon las huelgas, ocurrieron los sucesos de marzo del 76 en Vitoria, con muy duros enfrentamientos entre la policía y los huelguistas, enfrentamientos a los que no fueron ajenos también pues eso que se llama el mundo Abertzale, y murieron 5 personas. Fraga estaba por entonces, que era ministro de Gobernación, en Alemania y había ido a Alemania a vender las reformas y justo le montaron esta historia y claro, tuvo poco que vender el hombre y incluso Willy Brandt le canceló un encuentro que iban a mantener. Willy Brandt indignado por lo que pasaba en España, porque era un hombre muy sensible. La violencia continuó durante esos meses, como ha comentado antes Asís, se nos ha contado un proceso de transición donde todo era cariño, amor y todas estas cosas, y en absoluto fue así. Estuvo muy presente la violencia durante ese tiempo. ETA empezaba a repuntar, había cometido atentados pues ya de los años 60, con asiduidad desde el 68, aunque hubo algún año que no, pero bueno. Pero para esta época empezaba, como digo, ya a cometer crímenes en serie y tuvieron lugar los sucesos de Montejurra un par de meses más tarde, donde se enfrentaron las dos ramas del carlismo con armas de fuego, en fin, se produjeron 2 muertos. Y la situación ya se había enrarecido para ese momento y el gobierno parecía verdaderamente superado. Así que a finales de junio, Torcuato Fernández Miranda pues, quiso poner fin a la presidencia de Arias Navarro y en su lugar pues, se sacó de la manga a un señor que había sido ministro interino de Gobernación y que se llamaba Adolfo Suárez, que había manejado razonablemente las cosas durante el tiempo que Fraga estuvo fuera, como decíamos, en Alemania, y se había ocupado un poco de dar la cara por parte del gobierno con los sucesos de Vitoria. Había sido ministro secretario general del movimiento, en sustitución de Solís, y que había presentado en junio la ley de asociaciones políticas en las Cortes, con lo cual se había ganado pues, la reputación de ser un aperturista y un poco, bueno, pues de estar ahí en la recámara para ser el hombre del futuro. Y el monarca creyó encontrar en él al hombre que buscaba, porque tenía una notable identificación con Adolfo Suárez, por razones de aperturismo, por razones generacionales y por razones de la mutua ignorancia enciclopédica que tenían los dos. Y por la recomendación de Fernández Miranda, pues ante el estupor general se nombró presidente a Adolfo Suárez. Suárez llevaba tiempo en contacto con la oposición y una de las primeras medidas de su gobierno fue la de la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía que no incluía, una primera ley de amnistía, porque hubo 2, que no incluía los asesinatos, los delitos de sangre. La reforma, bueno, como sabemos, tuvo que ser aprobada por las Cortes, que fueron las últimas Cortes de Franco, el Consejo Nacional del Movimiento, durante el verano y el otoño del 76, y el proyecto, bueno, ni que decir tiene que aunque lo defendió Suárez, era el proyecto de Fernández Miranda, ¿no?, de Torcuato. De manera que es un proyecto de ley y es una ley aprobada por las últimas Cortes franquistas y fue la última de las leyes fundamentales, la 8ª ley fundamental del régimen. Tampoco se nos puede olvidar esto. Es un caso insólito verdaderamente en el mundo. Si la transición española tiene algo que enseñar al mundo y tiene algo verdaderamente inédito, es que no se conoce otro caso en el cual quienes detentan el poder lo hayan entregado de una forma tan alegre. Se llegó a denominar, o se habló en su época, en su momento, del harakiri, ¿no? Las Cortes se hicieron, es decir, se autodisolvieron de algún modo, casi se ilegitimaron a sí mismas. Esto no ha pasado nunca en ninguna latitud de nuestro planeta, pero pasó en la España de 1976. Bueno, la aprobación por las Cortes fue el prólogo a la aprobación en referéndum en diciembre de ese año, donde participó el 78% del censo, que es una participación importante, y fue aprobada por el 94,17%. La gente lo aprobó porque la gente pues, siempre tiene la costumbre de aplaudir todo lo que venga del poder, y como del poder vino eso, pues dijeron amén, claro. Y realmente fue un éxito. Fue el último gran éxito del régimen, y fue un éxito tan gigantesco para el gobierno que la oposición de izquierdas, que estaba en contra del proceso, estaba descalificando el proceso de reformas con palabras muy gruesas, pues tuvo que subirse al carro. No le quedó más remedio porque si no se quedaban fuera.
La izquierda, de hecho, había pedido la abstención para ilegitimar todo el proceso, pero cuando vieron la altísima participación popular, pues no les quedó más remedio que decir, nosotros también queremos la transición. Por aquellas fechas, un señor que se llamaba Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, llegaba en una semiclandestinidad que tuvo más de cachondeo que de otra cosa, llegaba a Madrid y ya era evidente que el proceso estaba en marcha. El quinto hito es el de las primeras elecciones democráticas en junio del 77, ¿no? Había habido una amnistía parcial, como decimos, en el año 76 y para junio del 77 se trataba de convocar a las fuerzas políticas, a todas, para que concurrieran pues, libremente a ver cuál era el respaldo popular que tenían. Bueno, el proceso en sí estaba visto como una integración de la izquierda, tenderle una mano a la izquierda para que se sumase a esa transición que había de desembocar en una democracia homologada al estilo europeo, etcétera. Y se trataba de que la izquierda apoyase la reforma. Y para eso se le dio la amnistía, para eso se concedió la amnistía, la primera amnistía. La verdad es que no surtió ningún efecto. La izquierda, en lugar de interpretarlo, como siempre hace, ¿no? En lugar de interpretarlo como un acto de generosidad, lo interpretó como un acto de debilidad y con buen criterio. Y lo que hizo, en lugar de mostrarse agradecida, fue presionar al gobierno para que la amnistía no se limitase a los delitos, digamos, de tipo político. Hay que decir que había muy poca gente encarcelada por delitos de tipo político. En 1975, creo recordar, que había como 300 y pico personas de tipo político, relativamente político, habría que decir, porque en muchos casos eran gente que había dado cobertura a otro tipo de hechos. Pero en cualquier caso, no pasaba de ahí, ¿no?, la cantidad de gente que gemía bajo el yugo opresor del régimen. Pero digo que la izquierda, en lugar de mostrarse agradecida ante esta primera amnistía del 76 que afectaba a esos delitos políticos, lo que hizo fue, interpretando esa generosidad como debilidad, presionar al gobierno para que concediera la amnistía también a los delitos de sangre, es decir, a los terroristas. Al principio Suárez se negó, pero después de las elecciones terminaría concediéndolo. También, con vistas a las elecciones que tendrían lugar el 15 de junio del 77, Adolfo Suárez quería neutralizar al Partido Comunista y la cuestión era cómo hacerlo, dado que el Partido Comunista había sido la única verdadera oposición al franquismo. Era el verdadero enemigo del régimen y el ejército seguía siendo por entonces el ejército de la victoria, ¿no? La mayor parte de la población, además, tenía muy fuertes sentimientos anticomunistas. Santiago Carrillo había sido un asesino de masas durante la guerra, aunque las responsabilidades de la guerra ya estaban sustanciadas. Y, por cierto, durante el franquismo, en 1969, no con la transición, como nos cuentan ahora, no, fue una ley de 31 de marzo de 1969 la que impedía enjuiciar ningún crimen, ningún hecho cometido durante la guerra. En 69, por si alguien no lo sabe, vivía Franco. Bien, incluso una gran parte de la izquierda, sobre todo una gran parte de la izquierda, aborrecía al Partido Comunista. ¿Qué había pasado? Pues que en septiembre del 76 Adolfo Suárez había dado su palabra de honor de que nunca, ante los militares, ante los más altos mandos militares, de que nunca legalizaría el Partido Comunista. Que eso era impensable. Y vendió más o menos que lo que vendría a España sería una democracia, pero bueno, había que pensar que en muchos países democráticos el Partido Comunista no estaba legalizado, por tanto, no sería exactamente una anomalía, ¿no? No había más que pensar en el caso de Alemania, que entonces era una referencia permanente. Bueno, aquello le valió, aquel compromiso con los militares, con el alto mando militar, le valió pues, el aplauso unánime o poco más o menos de estos, pues en la seguridad de que un presidente de gobierno no incumpliría su palabra de un modo tan flagrante como supondría legalizar el PCE después de haber dado su palabra. Ni que decir tiene que le faltó tiempo a Suárez en apenas 8 meses para legalizar al PCE, es decir, para incumplir su propia palabra. Eso generó una brutal desafección por parte del ejército hacia Suárez. Una desafección que no está de más enfatizar y subrayar si había ganado a pulso Adolfo Suárez. Yo no sé, ni entro ni salgo en si había que legalizar el Partido Comunista o no, habría que estar en ese momento, había que ver políticamente lo que hubiera sido más oportuno, pero en cualquier caso, lo que está claro es que se había dado una palabra y eso es lo que valía la palabra de Adolfo Suárez, ¿no? No podemos olvidar tampoco que Suárez necesitaba el PCE para legitimar el proceso,
según creía él, y sobre todo necesitaba el PCE para dividir a la izquierda, para que el voto de la izquierda no se concentrase en el Partido Socialista. Y esto nos explica también por qué Adolfo Suárez recibió una continua presión en forma de llamadas telefónicas y en forma de reuniones con Felipe González, donde éste le pedía a Suárez que no legalizara el PCE. Las presiones más fuertes para no legalizar el PCE vinieron del PSOE. Lo que pedía González es que se legalizara el PCE, porque sin duda que el Partido Comunista era el que podía avalar que verdaderamente España era una democracia, ¿no? Su existencia, ¿no? Como partido legal, pero el PSOE no tenía ningún problema siempre y cuando se legalizase después de las elecciones. De manera que el 9 de abril del 77, Sábado Santo, cuando todo el mundo estaba de vacaciones y, en fin, los militares no estaban en sus puestos en una gran parte, pues legalizó en plena Semana Santa el Partido Comunista. Era una jugada arriesgada, entre otras cosas, por cuanto mucha gente pensaba que el PCE iba a ser el gran beneficiario de toda la situación del posfranquismo, ¿no? Luego se vio que no. Luego se vio que no fue así. El vencedor de las elecciones fue la Unión de Centro Democrático, que era una especie de amalgama de grupos, en fin, cada uno de su padre y de su madre, y muchos seguramente que no conocían a su padre, pero eso es una coalición de intereses no pocas veces entre ellos encontrados. O sea, allí en la UCD había absolutamente de todo. En segundo lugar quedó el Partido Socialista y a muy larga distancia quedó el PCE casi con los mismos votos que Alianza Popular, ¿no? Se puede decir de esas elecciones que perdieron los conservadores de la derecha y los conservadores de la izquierda, o los ortodoxos, si se quiere, de la derecha y de la izquierda, y que ganaron los modernizadores de la derecha y de la izquierda. La UCD le sacó 1 millón de votos al PSOE y el PSOE le sacó 3 veces más votos al Partido Comunista. Bien, el sexto punto es la amnistía y la Constitución, el sexto hito de la transición. La primera tarea que emprendieron las Cortes fue la de elaborar esa tarea, esa función, digamos, ese objetivo de la amnistía del año 77, que pusiera en la calle a los terroristas que tenían las manos manchadas de sangre. No olvidemos que tanto el comunismo como el socialismo habían aplaudido esos crímenes, los habían celebrado y, en cierta manera, en ese sentido, eran cómplices de ellos, como, por cierto, no es una tesis mía, José Barrionuevo, ministro del Interior del Partido Socialista, como todos recordamos, en sede parlamentaria en octubre de 1983, reconoció ese vínculo entre la izquierda y los terroristas y cómo la izquierda, como el Partido Socialista, que era al que él se refería, pero no solo, evidentemente, como el PSOE, había aplaudido esos crímenes en lo que tenían de impulsar, según creían ellos, el proceso de democratización del país. Bueno, la izquierda y los nacionalistas centraron sus exigencias en la concesión de la amnistía por parte del Gobierno y fue la primera propuesta del PCE en las Cortes, el 14 de julio del 77, en fin, propuesta por Marcelino Camacho, que recordemos que entonces era un mantra que se gritaba en las calles, ¿no? Que se pintaba en los muros de las ciudades españolas. Y el Gobierno encargó la elaboración de la ley de amnistía a la izquierda, a los grupos de izquierda. El texto de ley fue redactado por Pilar Bravo y Marcelino Camacho, del Partido Comunista, por Pablo Castellano y Plácido Fernández Viagas, por el PSOE, por Arzallus y Unzueta, por el PNV, y por Donato Fuejo, por el Partido Socialista Popular, que era un grupo a la izquierda del PSOE, que luego se integraría en el PSOE, que era el grupo de Tierno Galván. Es decir, que básicamente fueron los comunistas, los socialistas y los nacionalistas los que elaboraron la ley. Se abstuvo Alianza Popular, pero el Gobierno de UCD sacó adelante la ley aprobada el 15 de octubre del 77. La izquierda consideró, y así lo verbalizó públicamente, que había conseguido una gran victoria y verdaderamente lo fue. 4 décadas después, la izquierda ha cambiado completamente el discurso y nos cuenta que la ley de amnistía que elaboraron ellos resultó ser una ley de punto final para los criminales franquistas. Esto es lo que nos han vendido en los últimos años, en una reescritura de la historia que hubiera envidiado Orwell. O sea. Bueno, de esas Cortes del 77, que fueron convocadas como Cortes, no sencillamente como Cortes representativas, no como Cortes constituyentes, salió la elaboración de la Constitución, en otro de los
en fin, de los trucos absolutamente impresentables de Adolfo Suárez, contraviniendo toda costumbre, en fin, por la cual hay que convocar para elaborar una Constitución unas Cortes Constituyentes, ¿no? Bueno, no se hizo. Pero la Constitución, no olvidemos que no deja de representar, claro, un momento clave por cuanto desaparecen los últimos restos del poder heredado del franquismo, que es una situación que además afecta particularmente al monarca, porque el rey se queda sin ningún poder efectivo. Y eso tuvo un impacto enorme en las formas de gobierno. Tengamos en cuenta que Adolfo Suárez es nombrado por el rey y depende en todo, en su origen, de la voluntad del rey. Pero después de las elecciones del 77, donde queda ganador, ya su legitimidad no procede del rey, y en definitiva de un rey, que es el rey del 18 de julio, el rey de Franco. Ya su legitimidad procede de las elecciones generales, procede de la voluntad expresada en las urnas. Sin embargo, hasta el 78 el rey sí le puede deponer. Hombre, quedaría feo, pero sí le puede echar, todavía tiene esa atribución, porque como jefe del Estado aún mantiene las prerrogativas, una parte de las prerrogativas del régimen anterior. Con la Constitución ya no. Entonces, lo que se produce entre junio del 77 y diciembre del 78 es que el rey queda reducido a ese papel vaporosamente arbitrario que le concede la Constitución y que no se sabe muy bien en qué consiste porque no está concretado en nada. Y es un asunto recurrente, por cierto, cada vez que, bueno, con mucha frecuencia, porque cada vez que nuestro presidente de gobierno hace alguna de las suyas y la gente dice, pero el rey no puede hacer todas estas cosas. Bueno, pues el papel del rey es que no está recogido verdaderamente en la Constitución, más que como el de un mero árbitro, ¿no? Un papel de arbitraje, pero no se dice en qué consiste ni se le conceden atribuciones ningunas. Hasta este punto hemos llegado. Por lo tanto, Suárez ya no depende del rey. Y ese no depender del rey, ese no depender más que de la Constitución y de las urnas, es lo que le vuelve un personaje incontrolable, sencillamente incontrolable. De manera que todo esto impulsa un movimiento que culminará en el 23 de febrero. Bueno, por medio tenemos el invento del Estado de las Autonomías, que es, en fin, pues yo creo que va a ser uno de los elementos de cargo más serios que va a tener que afrontar Suárez en el juicio final. El legado más desafortunado de todos los que nos podía haber dejado, y no eran pocos, porque ya no es, ya sus ocurrencias tienen pues digamos un poso político real, ya no es la marioneta de Torcuato. Y en el 23 de febrero culminaría el proceso de la transición en lo que es un autogolpe que se nos ha vendido durante mucho tiempo como, en fin, pues como lo que no fue, un golpe involucionista, un golpe de no se sabe muy bien quién de la extrema derecha para volver al franquismo o a un régimen militar, en fin, cuando en realidad fue una cosa absolutamente diferente a todo eso, e insisto, que no tenemos tiempo de pormenorizarlo, pero se trató desde luego de un autogolpe dado por la clase política, por la clase mediática, impulsado por la zarzuela y que contó con la complicidad de una serie de sectores militares, por cierto, los más cercanos al monarca. Una vez fracasado, se culpó a quienes menos responsabilidad tenían. Y en lo esencial, las penas impuestas en aquel juicio fueron inversamente proporcionales a la responsabilidad de cada cual en el golpe, como siempre suele suceder en estos casos. El golpe tenía por finalidad construir un gobierno de concentración en el que el PSOE capitalizaba la nueva situación. El PSOE en aquella época estaba frustrado por las elecciones de 1979, en las que había fracasado otra vez frente a Suárez, y creía que iba a ganar, sin embargo. Y existía una cierta desesperación en el partido porque parecía que nunca iban a llegar y que iban a tardar demasiado en alcanzar la Moncloa. Y el PSOE estaba destinado, no olvidemos esto, a alcanzar la Moncloa. Toda la clase política con representación parlamentaria participó, desde el PCE hasta Alianza Popular. Cuando digo toda, digo esa. Pasando por los varones de la UCD y, por supuesto, por el PSOE. Todos estaban en ello, todos estaban desde la monarquía hasta los directores de periódicos, todos a la espera de que la operación triunfase. Y cuando fracasó, la clase política, la periodística y la zarzuela se manifestaron o se apresuraron a ponerse al frente de la manifestación y presentarse como salvadores de la democracia. Una democracia que, para empezar, jamás había estado en peligro, pero
era necesario escenificar eso para presentarse como sus salvadores. Por supuesto, el gran beneficiario del golpe fue el rey Juan Carlos, que dejó de ser el monarca del 18 de julio para ser el monarca del 23 de febrero. El golpe estaba concebido para otra cosa bien distinta y terminó convirtiéndose en la pila bautismal en la que una farsa coronada lavó el pecado original de su procedencia franquista. Y así, pues adquirió la nueva legitimidad que le alejaba del franquismo y le convertía en el rey de los demócratas. Y hasta aquí, voy terminando, y hasta aquí el relato de los hitos principales de la transición, muy traídos de la manera más sucinta posible, pero naturalmente todo esto es un poco la historia oficial para consumo de la población, porque el problema es que el relato de la transición básicamente es falso. Es un relato que ha sobrevivido hasta el día de hoy porque constituye el núcleo fundamental de la legitimación del régimen. Legitimación del régimen actual, naturalmente, hasta que se condenó el franquismo. Porque la condena del franquismo supone una condena que realizó, por cierto, el señorito José María Aznar en 2001, una condena de la propia legitimidad de la jefatura del Estado. Y la jefatura del Estado es la que pone en marcha todo el proceso de transición y el proceso democrático. Por tanto, si en el origen de ese proceso hay una ilegitimidad, todo el proceso sería ilegítimo, lo cual no necesariamente es una mala noticia. Conocemos todos que la izquierda se había apropiado de la transición durante mucho tiempo, cuando hemos dicho que la transición se subió al tren en marcha y que efectivamente la transición, que es una cosa de la que desde los sectores más a la izquierda se ha acusado a toda esta época histórica, con razón, la transición la realizaron los franquistas. Estuvo protagonizada por un monarca impuesto por Franco y por un secretario general del movimiento. Bien, voy al final para decir que básicamente los argumentos que se han manejado son los de un proceso, hay una versión de izquierdas de la transición y una versión de derechas. En la transición de izquierdas el pueblo sería el protagonista. El pueblo habría presionado sobre las estructuras para que éstas se fueran modificando y, en fin, esas legítimas aspiraciones populares pues tomaran forma como conocemos, ¿no? Y para otros, para la versión de la derecha, digamos, es el rey. El rey es el gran piloto de la transición y el rey es el que recaba todos los méritos del proceso y de la felicidad que hoy nos embarga. Estoy simplificando, por supuesto. Todo esto en realidad es meramente superficial. En la realidad, la transición es un proyecto diseñado en sus términos principales desde fuera de España. Fue un proyecto diseñado desde Washington, desde mucho tiempo atrás, y junto al poder de Washington tenemos otro protagonista estrechamente vinculado a los norteamericanos, que son los servicios secretos, nuestro castizo Deep State. Estos son los que diseñaron, los que ejecutaron, nunca mejor dicho, los que corrigieron y los que culminaron todo el proceso. La transición consistió en el paso del sistema que conocemos como régimen franquista al sistema que conocemos como democrático. En lo que devino el llamado sistema democrático no era algo determinado por quienes llevaron a cabo los cambios. El sistema implantado entre el 76 y el 78 era un régimen de nuevo cuño con escasa relación con aquel del que provenía. Y hay que preguntarse una cosa para terminar. ¿Cómo es posible que en un lapso de tiempo tan corto como en el que se produjo se pasara de un régimen como el franquista a un sistema sostenido sobre tres pilares que eran la monarquía, el socialismo y el nacionalismo? Y los tres eran profundamente impopulares en España o en cualquier caso carecían de verdadero calor popular en España. Washington estuvo preparando el camino que habría de recorrer el país para dar lugar a un nuevo sistema, una vez fallecido Franco. Desde el punto de vista estadounidense, lo esencial era asegurar la estabilidad del país. No les importaba, en realidad, nada más evitar la presencia de un fuerte partido comunista, porque no se podía repetir lo de Italia y lo de Francia. Se necesitaba, por tanto, un partido socialista fuerte, un partido socialista vinculado a Washington, vinculado al atlantismo, en ese momento se veía como objetivo dividir a la izquierda, puesto que se pensaba que el Partido Comunista iba a ser
muy poderoso y que existieran unas fuerzas nacionalistas muy poderosas en Cataluña y en el País Vasco, que era algo que los norteamericanos, a través de la Fundación Ford, habían venido desarrollando desde los años 50 en España, sobre todo a partir de 1959. Naturalmente, la potenciación de las fuerzas nacionalistas tenía además la ventaja de que balcanizaba a España y, por tanto, hacía de aquel país, que era un socio incómodo, verdaderamente, y con aspiraciones de carácter soberanista, e incluso en lo que hacía la energía nuclear, hacían de ese país incómodo, como digo, un país tremendamente dócil, y aquello debía aprovechar a Washington. Así que desde muy temprana fecha comenzaron a promover a las fuerzas nacionalistas. Bueno, no voy a contar aquí la historia de la relación entre el PNV y la CIA, y el OSS en principio, y luego la CIA, y el poder de Washington, pero son perfectamente conocidas. Hubo numerosos nacionalistas vascos que fueron agentes de la CIA, literalmente, ¿no? Algo parecido, de una forma menos descarada, sucedió con el nacionalismo catalán, donde las relaciones empezaron, como digo, a finales de los años 50. En esencia, se trataba de imponer una estructura federal tanto a la Europa naciente, como, es decir, hacia afuera, como hacia adentro. España tenía que convertirse en un país federal. El problema era, entre otras cosas, que el federalismo en España pues, tenía muy mala prensa y había que convertirlo en un país federal sin llamarlo federal, que es más o menos lo que se ha producido, aunque ya sé que el tema del federalismo pues, es complejo y hay quien diría, bueno, esto no estamos exactamente en un Estado federal. Es cierto que no es un Estado federal, es algo peor que un Estado federal. Bien, el papel que jugaron los norteamericanos en España no se puede minusvalorar, es un papel fundamental, como digo, y ese vínculo con los servicios secretos tampoco se debe minusvalorar en modo alguno. No olvidemos que los servicios secretos se habían formado en España a las alturas de comienzo de los años 70 al calor de los servicios norteamericanos. Es decir, los vínculos eran enormes. Como digo, había que construir el sistema sobre esas tres patas, monarquía, socialismo y nacionalismo, y había que construirlo dado que la situación era muy complicada, pues lógicamente violentando la voluntad del pueblo español porque no tenían ningún calor popular. La monarquía contó con el respaldo del establishment y con el respaldo de Franco, o de los militares, por ejemplo, sencillamente porque Franco lo había mandado. Sin más, ese era su aval, realmente. El socialismo vino de la mano de los norteamericanos, de los alemanes y del propio régimen en sus últimos tramos. El PSOE gozó, esta es la constante de toda su historia, de la protección del poder, de una protección activa por parte del poder y, por supuesto, de Washington, sobre todo a partir del Congreso de Suresnes, del 74, del dinero alemán. Y se cargaron al PSOE antiguo, no sé cuál de los dos era peor, pero en fin, en cualquier caso, la tarea del PSOE estaba muy claramente delimitada y era conducir a España dentro de las instituciones comunitarias como paso previo o simultáneo a su pertenencia a la OTAN. España debía olvidar sus pretensiones soberanistas y acomodarse a su posición de sometimiento al conjunto del atlantismo. Como base de esa subordinación había que eliminar la fortaleza española. Destruida su unidad política y en proceso de balcanización territorial, había que socavar su poderío económico. A mediados de los años 70, el paro comienza a dispararse, el IPC asciende al 28% a finales del 78, y a partir de ahí asistimos a un proceso de desmantelamiento de la industria nacional de forma sistemática. El sector secundario pasa de ser el 37% a hoy, que es un poquito más del 13%, una caída verdaderamente vertiginosa, y que no se trataba solo de un cambio económico, sino de un cambio social. Se produce un enorme cambio social en España con el desmantelamiento industrial, con el desmantelamiento del campo, por supuesto más desempleo, más subvenciones y jubilaciones anticipadas, precariedad laboral, más inestabilidad. Y al final todo esto pues, fue una de las razones que permitió un control de los salarios que se fue traduciendo, que se ha ido traduciendo en una menor capacidad adquisitiva y en obtener el verdadero objetivo del antifranquismo, que es acabar con el mayor legado de Franco, que es la clase media. Lo están haciendo a fondo y lo están consiguiendo, están teniendo un enorme
éxito, ¿no? Podríamos detenernos en el caso, por ejemplo, asturiano, donde este proceso ha llegado a unos extremos verdaderamente inconcebibles, ¿no? Con una destrucción literal de la región, una región que ya no solamente en términos económicos, por supuesto, sino que se ha convertido pues en la región que pierde unas 6.000 personas al año, en la región más vieja de España, en la tercera región más vieja de Europa, y en la región en la que se consume más alcohol de toda España, y no es una casualidad, ¿no? Bueno, Juan Carlos actuó como correa de transmisión de Washington, ejecutó las políticas que los norteamericanos le demandaban con el exclusivo propósito de afianzar su poder. Esto fue particularmente visible en el caso del Sáhara, pero en absoluto se trata de un hecho aislado, ni muchísimo menos. Y decíamos que si desde la distancia la transición fue dirigida por Washington, que marcaba los objetivos, la forma en la que estos se conseguían era ya una cuestión doméstica, desde lejos, digo, desde dentro había un elemento ejecutor de todo esto. Es el mismo elemento que está detrás de Carrero, del asesinato de Carrero, quiero decir, del 23 de febrero, y aunque rebasa el marco temporal del que hemos hablado hoy, del 11M. Y es eso que conocemos en otros lugares como el Estado profundo, articulado en torno a los servicios de información, y que es el determinante de la orientación política que toma España haga conveniencia. Los tres principales giros políticos de nuestra historia los han protagonizado ellos. A estas alturas resulta evidente la mano de los servicios en todos estos casos, en donde se repite un modus operandi y en donde vemos cómo hay un entorpecimiento de las investigaciones, desaparición de pruebas, creación de pruebas falsas y encubrimientos. También es una evidencia que el beneficiado es siempre el mismo, y hablamos de personas y hablamos de siglas políticas, y hay en todos estos episodios algo más que la sospecha, existe la certeza de que detrás de todos ellos ha estado la misma mano, que no ha dudado en servirse incluso de organizaciones terroristas contra su propio pueblo. Aquí es donde mejor podemos apreciar el enfrentamiento, la guerra que hay entre las élites y los pueblos. No dudan en matar a su propio pueblo. Terminamos diciendo que, por resumirlo, el proceso de transición es un proceso que se puede resumir en que es una gran mentira acompañada de muchas pequeñas mentiras, una de ellas en las que no me he podido detener, pero que es muy importante, pues es la idea de la reconciliación. La reconciliación es lo que propició el proceso en todo caso, no es al revés, el proceso no crea la reconciliación. La reconciliación se había producido muchísimo antes, los españoles se habían casado entre sí, los españoles habían montado negocios entre sí, habían convivido, todos tenemos lo conocemos en nuestras familias, aunque nos hayan querido reconstruir la historia a su manera. No fue la transición la que terminó con la división entre los españoles, la división fue lo que propició, al revés, haber terminado con la división fue lo que propició esa reconciliación. Esa es una de las muchas mentiras, como digo, que no he podido, falta de tiempo, lógicamente, no he podido, tengo que terminar ya, no he podido abordar, pero lo sustancial es lo que hemos reseñado hace unos momentos. Los dos actores principales de la transición, los dos actores principales, están ocultos tras el escenario. Y esto no es conspiranoico, aunque La Sexta lo crea, no es conspiranoico. Y son los dos grandes protagonistas, los Estados Unidos y los servicios secretos, como digo, el Deep State español. Ellos levantaron el nuevo régimen sobre esas tres patas, monarquía, socialismo y nacionalismo, con una derecha que quedó reducida al papel de la CLA, que debe aplaudir la farsa grotesca de esta panda de sinvergüenzas. Y el objetivo, al final, pues era crear un sistema estable desde el punto de vista político, confiados en que el asombroso crecimiento económico del país en los años anteriores y social aseguraba su estabilidad económica. Eso debía conducir a la integración en la Unión Europea como paso previo a su entrada en la OTAN. Suárez, por cierto, no quiso entender este asunto y en buena medida fue lo que le costó el puesto. No solo, pero en buena medida también su encontronazo, su desacuerdo, no todo es malo en nadie, su desacuerdo con los que manejaban desde atrás. España debía olvidar sus pretensiones de convertirse en una especie de nueva Francia, con su propio armamento atómico y con su propia soberanía.
Al contrario, el proceso de integración de España, que era lo que presidía, era el aliento de este proceso, era esencialmente un proceso de cesión de soberanía. Y nadie podía ejecutar aquello mejor que el PSOE y la monarquía. Con independencia de las formas políticas que tomase, que en alguna medida era asunto de los propios españoles, la transición fue, en lo esencial, un proceso de sometimiento de España a los poderes atlantistas. La transición fue, bajo la capa de la entrega de la soberanía al pueblo, en realidad un rapto de toda soberanía a España y a los españoles. Muchas gracias.